Bienvenidos a La Perspectiva, el podcast de Relacionate. Donde conversamos con colaboradores, profesionales, académicos y con usted sobre los sucesos, eventos, políticas y retos que dan forma a nuestro mundo. Soy vuestro presentador, Enrique González Guerrero, y esto es La Perspectiva. Las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 estuvieron marcadas por la sorpresa. Hillary Clinton, una consolidada candidata demócrata, apoyada por los medios de comunicación y con todas las encuestas a su favor, fue derrotada por Donald Trump, un candidato republicano sin previa experiencia política, estrella de televisión, condenado por los medios de comunicación y con unas promesas vinculadas a la lucha contra la inmigración irregular, el inicio de una guerra comercial con China, abolir numerosas medidas de la administración Obama y, sobre todo, poner a América primero y hacer América grande de nuevo, según sus palabras. 4 años después, su presidencia ha estado marcada por las polémicas, el crecimiento económico, el nacionalismo económico y político y un fuerte viraje de rumbo en la política exterior respecto de su predecesor, llevándose a cabo la retirada de Estados Unidos de varios tratados internacionales relacionados con la seguridad internacional y con marcos de cooperación económica. A la vez que se impulsaba el abandono de la intervención militar americana en Oriente Medio, se intensificaba el apoyo a Israel y se han deteriorado las relaciones con Irán. Las próximas elecciones presidenciales, en la que, a pesar del ascenso de China, sigue siendo la primera superpotencia, es un suceso internacional de extraordinaria importancia, ya que en noviembre el pueblo americano no solo elige a su presidente, sino que se elige una ruta u otra. Se elige entre dos formas muy diferentes de ver el mundo, y para desenmascararlas tenemos a dos invitados de primera categoría. Primero tenemos a Manuel Iglesias Cavicchioli, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Loyola de Andalucía. Es doctor en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público por la Universidad Complutense de Madrid. Además de dedicarse a la docencia y la investigación, es miembro del panel de expertos en relaciones transatlánticas del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Es autor de 2 libros sobre el neoconservadurismo y la política exterior, La visión neoconservadora de las relaciones internacionales y la política exterior de Estados Unidos y Aznar y los neocons, el impacto del neoconservadurismo y la política exterior de España. Buenas tardes, profesor Iglesias. Buenas tardes. También traemos hoy a David García Cantalapiedra, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la misma universidad, habiendo obtenido el Premio Extraordinario de Doctorado y el Premio Nacional de Defensa a la Mejor Investigación sobre Paz y Seguridad. Profesionalmente ha ejercido la docencia y ha llevado a cabo su labor investigadora en numerosas universidades nacionales e internacionales, a la vez que ha asistido a administraciones públicas y a organizaciones internacionales sobre asuntos de seguridad internacional y de defensa. Actualmente es Associate Research Fellow en el Instituto Benjamin Franklin de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, Senior Research Fellow en UNISTI y miembro del Grupo de Trabajo en el Tráfico Ilegal y Crimen Organizado del Real Instituto Elcano. Buenas tardes, profesor García. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por acceder. El primer punto que queremos tratar está relacionado con las protestas que se han estado desarrollando en Estados Unidos. Es que en las elecciones presidenciales de 1968, 100.000 estadounidenses habían muerto por un virus. Las protestas contra la injusticia racial estaban denunciando uno de los aspectos más negativos de la sociedad norteamericana. Y un candidato republicano que reivindicaba el restablecimiento del orden público y la mano dura se enfrentaba a un demócrata ex vicepresidente poco inspirador. El virus era el de la influenza A, H3N2. Las protestas eran por los derechos civiles y al republicano Richard Nixon se impuso al ex vicepresidente demócrata Hubert Humphrey. En 2020 tenemos el coronavirus, las protestas como la violencia y el racismo policial, y el republicano Donald Trump se enfrenta en noviembre al ex vicepresidente demócrata Joe Biden. La pregunta es, en este marco tan polarizado y propicio al malestar social, ¿volverá el pueblo americano a preferir un candidato republicano que se define como defensor del orden público y promete mano dura a un candidato demócrata que demuestra cerca de los manifestantes y de sus reivindicaciones? Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a Relacionate por la invitación y es un placer dialogar, debatir con el profesor García Cantalapiedra, que es todo un referente en el estudio de la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos. Bueno, la cuestión racial, pues es una cuestión, una herida abierta, ¿no? Es una herida abierta en la política americana, ¿no? Muy conectada con la violencia policial. Podemos hablar algo más sobre esto. Yo no soy un especialista propiamente en la cuestión, pero respecto del posible impacto electoral de las movilizaciones, yo creo que puede haber un doble efecto contradictorio.
Por un lado, es indudable que estas movilizaciones pueden unificar el voto demócrata en torno a Biden. Parece que esta vez el electorado demócrata pues no se va a quedar en casa, el electorado de Sanders, dividido en las anteriores elecciones, el ala izquierda del Partido Demócrata no se va a quedar en casa y van a hacer piña contra Trump, ¿no? Eso parece que va a ser así, y en ese sentido estas movilizaciones sí que pueden unificar y movilizar el voto demócrata. Pero el efecto puede ser contradictorio. Y efectivamente la analogía histórica pues está bien traída. Puede haber un efecto rebote, un efecto también movilizador del voto republicano, del voto trumpiano, la necesidad de la imposición de la ley y el orden, el rechazo también que suscita en el electorado conservador y ultraconservador el movimiento Black Lives Matter, que es un movimiento que puede ser percibido por esos sectores cada vez más polarizados como un-American, como un movimiento antiamericano o directamente no americano, y además que está vinculado, que tiene vínculos ese movimiento, al menos en redes sociales, parece ser que tiene vínculos con la injerencia rusa, ¿no? El movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Por lo tanto, veo ese doble efecto contradictorio, ¿no? Y luego podemos, si acaso, hablar algo más sobre el tema del racismo y la violencia policial, que es una cuestión fundamentalmente interna. Yo creo que haya habido avances legales indudables desde los años 60, pero al margen de esos avances legales que son importantes, es decir, la igualdad jurídica existe, es indudable que perviven, y la minoría negra lo sufre, perviven el racismo y muy vinculado a la violencia policial en la práctica, ¿no? Y luego habría mucho que reflexionar sobre el papel que tiene la raza en la política y la sociedad americana, que es distinto al que observamos en Europa occidental, ¿no? Bueno, de momento, solo eso. Estupendo, profesor García. ¿Qué tal si nos da su opinión? Sí. Hombre, es interesante siempre hacer las analogías históricas y parece que hay una coincidencia curiosa entre lo que pasaba en los 60 en Estados Unidos y lo que está pasando ahora, ¿no? Pues ahora está el Black Lives Matter, estaban los Panteras Negras en aquella época. Pasa que el movimiento de aquel momento, más el nacimiento o la continuación de la lucha por los derechos civiles, o sea, el contexto era, aunque es parecido, era otro. Y evidentemente todas esas protestas y los resultados de las elecciones norteamericanas en aquella época y lo que es la derrota de los demócratas, y empezando por el abandono de Johnson a presentarse candidato, los demócratas sabían, con la ley de derechos civiles en el 65, que iban a perder las elecciones. Lo dijo el propio Johnson: hemos perdido el sur por los próximos 30 años. Independientemente de eso, aparte de que los americanos, como decía muy bien, muy dados a que les guste el desorden, pues evidentemente con un candidato como era Richard Nixon, que además estaba con un plan para volver un poco a establecer el orden y en el país, reconsiderar y reordenar el país después de todo lo que se estaba significando la guerra de Vietnam. Evidentemente los parecidos son grandes, pero el contexto donde está Estados Unidos hoy en día, yo no creo que pueda compararse en ese sentido. Que van a influenciar estos movimientos, evidentemente, yo no voy a decir que son movimientos organizados precisamente, porque si en una situación normal, donde no se hubiera dado el COVID, donde no hubiera estos movimientos, probablemente Trump no tendría ni que hacer campaña, hubiera ganado las elecciones sin ningún problema. Y ten en cuenta que, por ejemplo, los índices de aprobación que tenía Trump en noviembre, después en julio, han sido malísimos, y ahora se está recuperando y está teniendo los mismos niveles de aceptación que tenía en noviembre. Luego que, paradójicamente, a pesar de todo lo que está ocurriendo, hay una tendencia en cierta parte del electorado de los Estados Unidos de apoyo a Trump, pase lo que pase. Y yo siempre digo, esto no es una elección general, esto es una elección por estados. Entonces, hay que fijarse en los swing states. Como se suele decir, hay habas contadas. En ciertos estados va a ganar quien va a ganar,
y después hay que fijarse claramente en estados, por ejemplo, como Florida o estados de este tipo, para ver quién va a ganar las elecciones. Va a ser muy reñido, ¿no? Independientemente de esto, podemos hablar, como ha dicho Manuel, del tema de la raza o lo que queráis sobre este tema, pero yo creo que es importante centrar que estas elecciones, a pesar de ese parecido que hay con las del 68, el contexto interno y externo no es el mismo. Entonces hay que tener cuidado a veces cuando comparaciones, porque son muy jugosas, pero podemos patinar. Yo me acuerdo de las elecciones que ganó Obama, yo patiné todo el rato, pues yo me puse a hablar todo el rato sobre Hillary y de pronto apareció Obama y te quedas completamente descolocado, ¿no? Pero, Muchas gracias, Bueno, profesor, por ofrecer su perspectiva. la propia elección de Trump, pues para muchos fue una gran sorpresa hace 4 años, ¿no? Ahora, indudablemente, el pronóstico hace un año era clarísimo que ganaba Trump, ¿no? Si no, obviamente, como indica Rubén, pues se está recuperando. Como indica David, pero no se está recuperando. Bueno, pues... En ese sentido, pues, claro, yo repito la idea. Pues hay un efecto, si nos ceñimos al tema de la posible influencia electoral, y más allá de la analogía que, como bien ha señalado David, tiene, pues hay un efecto ahí contradictorio. Efectivamente medirlo y en los estados clave, que es donde efectivamente se juega la elección, ¿no? Es muy complicado hacer un pronóstico, aunque eso lo podemos ver más adelante, si nos arriesgamos con un pronóstico, ¿no? Y quiero introducir una posible victoria de Biden en estas elecciones y cómo esto podría suponer un importante cambio en la política exterior de Estados Unidos, ya que si podemos resumir en estos últimos 4 años la política exterior estadounidense, en un eslogan sería el America First, o sea, Estados Unidos primero. El nacionalismo económico y político de la administración Trump ha llevado a Estados Unidos a abandonar su papel de superpotencia líder de Occidente, el cual había adoptado durante la Guerra Fría y conservado desde entonces. Lo abandona argumentando que beneficia más a sus socios que a Estados Unidos en sí. Los apoyos de Biden quieren que este último dé marcha atrás en estas políticas de Trump. La pregunta es, tras 4 años en los que la imagen de Estados Unidos en el exterior se ha deteriorado de forma significativa según todas las encuestas, en los que existen otras grandes potencias en ascenso que amenazan la hegemonía estadounidense, ¿es posible para Estados Unidos recuperar este papel de líder de Occidente en el caso de la política de Biden en las elecciones? ¿O las relaciones de Estados Unidos con sus socios tradicionales se han visto deterioradas hasta un punto de no retorno? yo no creo que Estados Unidos ya pueda dar marcha atrás. Independientemente de que un presidente estuviera Biden en el poder, la situación y la competición con China y muchos cambios que se han producido en el sistema internacional hacen quizá con matices, con cambios, con algunas otras formas, podría ser lo que hiciera Biden, pero hay un consenso, yo creo, más o menos entre las élites en Washington en el sentido en el que China representa ya empieza a representar una amenaza como era la Unión Soviética, y ya sea en el campo económico o ya sea en el campo estratégico, militar, Estados Unidos y los dos partidos en ese sentido están convergiendo. Otra cosa es que eso se ha utilizado interiormente como mecanismo de lucha política. Pero para mí, Estados Unidos, cuando Trump llega a la Casa Blanca, va a acelerar y a extremar todo lo que ha estado haciendo ya Obama. Obama ya empieza a girar, por ejemplo, hacia Asia, empieza a darle importancia a ciertas políticas, empieza el decoupling de Europa, lo que pasa que con el caso ucraniano y de Crimea frena eso bastante, y evidentemente las maneras que tiene Obama dentro de lo que es la política clásica con los aliados no es la que tiene Trump. Pero este movimiento, vamos a decirlo así, ya se ha producido y se está produciendo. ¿Qué ocurre? Trump, dentro de su plataforma American First, lo que está haciendo es acelerar y acometer esto directamente. Yo creo que por la situación general internacional y por la situación de competición con China, evidentemente con Rusia, Estados Unidos
ha iniciado un camino que por otra parte se había iniciado antes, que era lógico, y yo no creo que haya muchas marchas atrás. Más allá de que vuelvas al Acuerdo de París, de cambio climático, 2 o 3 cosas más, cuando, por ejemplo, dice, no, Estados Unidos está abandonando sus alianzas, ¿qué alianzas ha abandonado Estados Unidos? Estados Unidos no ha abandonado ninguna alianza. Todas las de Asia, la OTAN, a pesar de la retórica que tiene el presidente Trump, eso muchas veces es para política interna, no para política externa. Y se mueve en la línea que se ha ido moviendo poco a poco muchos presidentes. Nadie habla de que Bush empezó a retirar las tropas de Europa, sus armas nucleares tácticas. Eso es un tema del que no se habla, pero este es un mecanismo que se ha ido produciendo desde hace bastantes años, evidentemente con perfil bajo, no con estos debates tan agrios que ha tenido Trump en las reuniones del Consejo Atlántico, pero yo creo que es una tendencia generalizada que se está produciendo en la política exterior de Estados Unidos y esto va a seguir, ¿no? Las prioridades estratégicas de Estados Unidos no son las de hace 10 años ni las de hace 20 y mucho menos que las de la Guerra Fría. Y su mayor problema es China y se va a dirigir hacia eso y en ese sentido ellos están adoptando una política mucho más, como decías antes, de más nacionalismo, evidentemente desde el punto de vista económico, ¿no? Pues todo ese supply chain que se había dejado en manos de los chinos, eso se está recuperando porque además Estados Unidos tiene un problema o tenía un problema muy, muy grande desde el punto de vista económico, ¿no? Con grandes problemas de paro que Estados Unidos normalmente no los había tenido, había perdido su capacidad manufacturera, etcétera, etcétera, etcétera. No te voy a enumerar lo que ya sabemos. Y yo creo que eso es un giro importantísimo que ha dado. Lo que pasa es que la administración Trump y el propio presidente, dado que no le gusta a nadie, personalmente, como es él y cómo hace las cosas, pues parece que está haciendo las cosas un poco sin sentido, en absoluto. En absoluto. Y probablemente un presidente como Biden tampoco cambiaría muchos de los aspectos de la política exterior de Estados Unidos, porque ya digo, a mí me parece que es un giro definitivo que tiene la política exterior norteamericana por la situación internacional y por la propia situación interna de Estados Unidos. Muy interesante, muchísimas gracias. Me gusta mucho la reflexión que hace usted de que realmente Trump no es alguien que esté cambiando el rumbo de la historia, el rumbo de la política exterior, sino que simplemente la está acelerando el rumbo que se lleva tomando. Bueno, profesor Iglesias, ¿qué tal si continúa con su perspectiva? Bueno, muchas gracias. Es una cuestión, claro, que es objeto de debate, ¿no? Siempre las continuidades y rupturas en la política exterior de Estados Unidos, que es efectivamente una política exterior, pues, marcada por grandes continuidades, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Pero, claro, en línea el profesor García Cantalapiedra, pues va un poco en línea, creo yo, con lo que dicen autores como Stephen Walt y Mearsheimer, que aprecian una continuidad entre la política exterior de Estados Unidos desde que acaba la Guerra Fría hasta la actualidad, un hilo conductor que llegaría hasta Trump, y Trump entonces lo que se diferenciaría de sus predecesores, sobre todo de Obama, sería en el estilo, David ha dicho las maneras. Y hombre, yo ahí pues sí tengo algunas objeciones, ¿no? ¿Es una cuestión de estilo el unilateralismo? ¿Es una cuestión de estilo? Pues no solo, yo creo que no solo, es una cuestión sustantiva. Es decir, no que sea, indudablemente sus maneras son antidiplomáticas, las maneras de Trump, ¿no? Su brusquedad. No maneja bien este aspecto de la diplomacia, ¿no? Pero es que yo creo que es difícilmente discutible que estamos ante el presidente más unilateralista de la historia de Estados Unidos, más que Bush hijo. Bien, es verdad que la relación de Estados Unidos con el multilateralismo es complicada, dado que todos los presidentes en última instancia pues tienen una propensión unilateralista clara y también incluso algunos más multilateralistas como Obama o Clinton pues también realizaron acciones unilaterales bien conocidas y bien llamativas. Pero Trump pues, se ha desvinculado por completo a Estados Unidos de la gobernanza global, un concepto en el que no cree, de la provisión de bienes públicos globales, un concepto que ignora por completo. La Agenda 2030, que es fundamental, desde luego en la Unión Europea, pero no solo, la Agenda 2030 ha desaparecido de la página web de la Casa Blanca y yo creo que prácticamente de todos los discursos del presidente Trump. En ese sentido, ahí yo no veo una mera cuestión de estilo.
al margen de que, bueno, las alianzas yo creo que han vivido tensiones importantes, no se han roto, la Alianza Atlántica ya tiene una crisis larga, pero claro, ya lo que ha dicho Merkel hace, pues no sé, un par de años, que con Estados Unidos no se puede contar. Eso, escucharlo en un dirigente alemán, pues, pues es una cosa relevante. Es decir, yo creo que sus políticas sí han hecho resentirse a las alianzas, les ha cuestionado. Otra cosa es que haya llegado o no a romperlas. Yo creo que ahí se ha pedido, y a mí me interesa el tema de los valores que trataré al final, el tema de la democracia liberal y del orden liberal. Esto yo creo que Trump ha producido una erosión importante en los valores y la batalla de los valores en el mundo es importante, ¿no? Es importante. Por otro lado, ¿puede recuperar Estados Unidos el liderazgo internacional que tuvo? Indudablemente no. El mundo ha cambiado, el sistema internacional ha cambiado, Estados Unidos sigue teniendo una superpotencia militar destacable, desde ese punto de vista es el número uno, pero en el económico y capacidad de innovación, desde luego, será siempre de los primeros, pero indudablemente los emergentes, China y Rusia, sobre todo China, pues impugnan el orden liberal americano. Estados Unidos no va a volver a tener el poder que ha tenido. Respecto a la relación con China, creo que hablaremos, seguramente podemos hablar más adelante específicamente de la relación con China. Coincido en que ahí parece que hay un consenso por los cambios, por una cuestión de política interna americana y de política y la evolución de China. La evolución de China es indudable, pues que requiere un cambio de aproximación respecto a la estrategia de Obama del año 15, ¿no? Y la estrategia de Trump del año 17 hay un cambio drástico, pero claro, es que China tiene unas ambiciones globales ya muy notables. Bueno, no sé si me he ido un poco de la pregunta. Para nada, profesor, todo lo que ha dicho muy pertinente. Por introducir un poco también de debate, yo Sí. coincido con mi colega en una serie de cuestiones, desde luego. A veces se habla muy a la ligera de cambios revolucionarios en la política exterior americana. Y eso sí que se puede rechazar, el cambio revolucionario, pero los matices sí son importantes. Y yo me resisto a reducir a Trump a una cuestión de estilo. Me resisto y sobre todo en el tema de los valores, yo creo que ahí podemos ver una diferencia clara. Muy interesante, profesor Iglesias. Ahora voy a continuar, de hecho, ya lo ha introducido usted, pero ahora lo vamos a desarrollar y nos vamos a meter de pleno en esto. Y bueno, si hemos podido hablar de la diferencia entre Donald Trump y Joe Biden respecto a la política exterior, quiero hacer énfasis en uno de los campos donde parece haber más consenso de los candidatos, que es China. Tras una administración Obama, que según ciertos expertos de política exterior no cumplió totalmente con su promesa del pivote asiático o se quedó corto a la hora de desarrollar la relación con China y hacer frente a ciertas de las cuestiones que presentaba, Trump ha decidido iniciar toda una guerra comercial entre ambos países que está teniendo un impacto en la economía del país asiático. Ha cerrado el consulado chino en Houston, Texas, argumentando que era parte de una red de espionaje china y ha mostrado en gran medida una actitud que se aleja de la política de compromiso estratégico que se llevaba practicando hasta el momento. Mientras tanto, el que fue vicepresidente con Obama, Joe Biden, ha acusado a Xi Jinping de ser un matón. Ha querido impulsar una medida para prohibir a las compañías estadounidenses de ser partícipes del sistema totalitario que China está imponiendo en Hong Kong y ha propuesto imponer fuertes sanciones económicas. Este era uno de los que antes estaba reivindicando y llevaba a cabo también en Estados Unidos con Obama la política del compromiso estratégico, que no llegaba a hacer una confrontación a China, y hemos visto aquí un cambio muy importante, me parece a mí. ¿Y a qué creen ustedes que se debe este cambio de opinión del Partido Demócrata? A que si no hace eso pierde las elecciones. Mira, cuando vamos a ser reiterativos y aprovecho y también le comento algunas cosas a Manuel. El problema que tenía Obama era que tenía que hacer un decoupling como está intentando hacer. Digo intentando porque eso no es tan fácil como parece. El decoupling de la economía china y de la economía americana. Y eso era muy costoso, dado que Estados Unidos había entrado en una recesión muy fuerte, como con la crisis del 28, del 2008, y Estados Unidos empieza a hacer el pivot y ya lo hace tarde, ¿no? Ya empieza a final de su primer mandato, y etcétera, etcétera. Y evidentemente Obama no puede completarlo porque hacer eso significa tomar una serie de medidas que está tomando Trump
y que en ese momento la administración demócrata no está dispuesta a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque eso produce una disrupción muy grande desde el punto de vista económico. Y en mitad de una recuperación, la administración americana no se iba a poner a hacer eso. Pero piensa que Estados Unidos no ha tenido ninguna recesión desde 2009 hasta 2019. Es la primera vez desde 1850 que no pasa eso en la economía americana. ¿Qué ocurre? Dada esa situación y los primeros años que ha tenido Trump de crecimiento económico, bueno, no existía el paro en Estados Unidos, por ejemplo. Y en ciertas áreas se está volviendo a recuperar la economía y ciertas capacidades que Estados Unidos había estado perdiendo. Desde ese punto de vista, Trump sí inicia esta política. Otra cosa es que las medidas de guerra comercial, las tarifas y todo esto tenga un efecto verdaderamente importante sobre China. Pero él está tomando otra serie de medidas y ahí sí que ya hay un concierto con el Partido Demócrata, vamos a decirlo así, aunque hay muchas grandes tecnológicas americanas que se han resistido mucho porque tenían gran parte de su venta y su producción en China. Bueno, eso ya se ha terminado. Todo el mundo está sacando las empresas de allí. No solo los Estados Unidos, sino los japoneses, los coreanos, todo el mundo. El único que se resiste es Alemania, porque vende muchos coches allí. Por ejemplo, hablar del orden internacional liberal, como ha dicho Manuel antes, eso es un tema muy importante. Y estoy de acuerdo con él que el tema valores sería el tema crucial que tenemos ahora en Occidente en cuanto a la nueva situación internacional. ¿Qué ocurre? Que al que más le duele esto y el que peor le está yendo con esta situación de destrucción del orden liberal internacional es a la Unión Europea, no a Estados Unidos. Y esto es una situación de reflexión, pero que esto es otro tema, porque esto es Unión Europea. Pero esto sería un tema de reflexión muy profundo. O sea, la paradoja de que el fin de la unipolaridad en el sistema, del dominio de Estados Unidos, del fin del orden internacional liberal, al que más afecta es a la Unión Europea, no a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos tampoco está, y hasta hace poco no ha sacado el tema de los valores, ni de la democracia, ni de ponerse en contra de lo que está pasando en Hong Kong, con los uigures, que es cosa de la que nadie habla, casi nadie habla tampoco, pero hay que ver que Estados Unidos, en muchas cuestiones, lo que está haciendo es prepararse para una confrontación con China. Solo hay que seguir el tema que todo lo que está pasando entre China y la India. Yo aquí en España es como si no existiera. Ha habido una pequeña guerra entre China e India, bueno, ya 2 veces en la frontera. El año pasado también la hubo, el anterior también la hubo. El tema en Taiwán va a acabar en ruptura. Hay toda una serie de temas internacionales más allá, que serían los clásicos de fronteras y tal, que eso está llevando a que Estados Unidos y China entren, no voy a decir en una situación de guerra fría, porque sería comparar Unión Soviética y Estados Unidos y esa época, pero nos estamos acercando a una situación en la que se está produciendo un enfrentamiento muy duro entre Estados Unidos y China, ¿no? Aparte, fíjate que no estamos hablando de Rusia. Ese problema en cuanto al orden internacional liberal es claro, China rechaza ese sistema. A pesar de todo lo que dice Xi Jinping después en Naciones Unidas, aparece haciéndote un discurso en el que está muy a favor del sistema, o en Davos diciéndote que ellos apoyan el multilateralismo. No es así. El sistema tributario chino histórico no es ese. China no tiene aliados, ¿no? Entonces, esa visión es paradójica porque la enfrentamos con la que tiene Trump, que no nos gusta. Pero todavía Estados Unidos tiene parte de ese orden internacional liberal, porque es parte de ese orden internacional liberal. Otra cosa es que la política de Trump, cambiando las prioridades de la política exterior de Estados Unidos, te está produciendo muchos problemas porque descoloca a sus aliados, descoloca lo que hasta ahora todos pensamos que era el orden internacional liberal y lo que todos estábamos alineando y cuáles eran las prioridades en los alineamientos que teníamos todos los aliados con Estados Unidos. Ese es el gran problema, eso es lo que está rompiendo y produciendo muchos problemas entre Estados Unidos y sus aliados. Evidentemente, Trump tiene otra idea de lo que es el orden internacional liberal, evidentemente, y es American First. Y ese es el gran tema aquí. Perdonad que me he alargado mucho, pero es que quería decir varias cosas. Muy interesante. Para nada, todo lo que ha dicho usted es muy pertinente. Y también queremos escuchar la perspectiva del profesor Iglesias. ¿Qué opina usted?
Muchas gracias, Enrique. Bueno, muy interesante todo lo que ha dicho David, ¿no? Claro, aquí más adelante lo diré o lo desarrollaré un poco más. Aquí la cuestión es si Trump realmente, claro, la crisis del orden liberal y la democracia liberal. Pues, claro, la democracia liberal está en crisis y yo creo que Trump es parte de esa deriva iliberal en el seno de Occidente. Esa es mi opinión y luego si puedo la desarrollaré más. Pero volviendo a China, pues es indudable que China, la confrontación entre China y Estados Unidos se ha recrudecido y es indudable que va a marcar los próximos 10 años o más, ¿no? O más, pero es, desde luego, desde el punto de vista interestatal y es la clave del equilibrio de poder y de la lucha de poder en los próximos años, indudablemente, ¿no? Y yo creo que hay, qué explica ese giro del Partido Demócrata hacia, hacia China, ese cambio respecto a la estrategia de seguridad nacional del año 15 de Obama a la posición actual más beligerante de Biden? Bueno, pues yo diría que hay un factor interno y un factor externo. El factor interno lo ha resumido a la perfección mi colega cuando ha dicho que si no cambia esa postura pierde las elecciones. ¿Y esto a qué se debe? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Esto a qué se debe? Pues al triunfo del nacionalismo económico, es decir, ese marco mental o narrativo que ha impuesto el trumpismo del nacionalismo económico, pues ha triunfado en Estados Unidos. Y los trabajadores, la clase trabajadora americana, percibe a China pues como pues muy negativamente, como un expoliador de los recursos laborales y empresariales del país, de modo que hay una percepción muy negativa. Y Biden pues, se ha visto obligado a apoyar el Made in America y a endosar en parte el nacionalismo económico trumpiano, ¿no? Ese sería el factor interno. Y el factor externo, pues ese ya hemos apuntado, la evolución de China. China ha dado el salto claramente con ambiciones globales y Xi Jinping habla de una gobernanza global, claro, que no tiene nada que ver con el mundo liberal. Es una gobernanza global a la China. Ellos dicen ser muy multilateralistas a la China, por supuesto. Un multilateralismo pues muy distinto del multilateralismo liberal que se forja sobre todo, bueno, no a partir del año 45, sino de los años 90 y se forja un multilateralismo con un componente liberal muy fuerte que da lugar, por ejemplo, al desarrollo de la responsabilidad de proteger, cuestión que evidentemente les ajena completamente a China la propia idea de responsabilidad de proteger, ¿no? Pero también a Trump. Esa idea yo creo que no le interesa nada, ¿no? Por lo tanto, son factores internos y externos explican el giro del Partido Demócrata. Con todo, los chinos evidentemente parece que prefieren a Biden a Trump. Saben que quizás con Biden pues hay alguna opción más de que las cosas sean un poco más suaves. Bueno, aquí desde luego, pues indudablemente esta rivalidad va a marcar las relaciones internacionales. Estupendo, muy, muy interesante sus perspectivas. Ahora quería cambiar de tema un poco y adentrarnos al campo de la seguridad internacional, ya que aprovechar que tenemos aquí dos expertos en el tema. Y en concreto quiero que nos centremos en el papel que el terrorismo tiene en estas elecciones. Y según la encuesta del Pew Research Center en Estados Unidos, es prácticamente nulo. En las elecciones presidenciales del periodo posterior al 11S, comprendido entre 2004 y 2016, entre el 60 y el 80% de los estadounidenses han considerado el terrorismo, la política antiterrorista, como un asunto muy importante a la hora de decidir su voto. Pero en estas elecciones, por primera vez en años, menos del 40% de los votantes lo consideran un factor muy importante. ¿Por qué el 80% de los estadounidenses lo consideraba muy importante en 2016? ¿Cómo ayudó esto a la victoria de Trump? ¿Y por qué ha desaparecido esta tendencia? Bueno, solo hay que ver, bueno, cuántos atentados se han intentado ya en Estados Unidos en esta época, cómo ha evolucionado el tema terrorista. Es verdad que también las campañas que hizo Obama, él siguió prácticamente las campañas que había hecho la administración Bush. Lo que pasa es que retirando fuerzas militares, pero mantuvo la política antiterrorista.
de ir cazando a los diferentes jefes de Al-Qaeda o posteriormente del ISIS. No es un tema ya que les afecta a los americanos internamente, es un tema que a partir de que se cargaron a Bin Laden, pues es un tema que ha ido cada vez siendo menos importante, ¿no? Porque no afecta directamente ya a Estados Unidos y ha ido cayendo un poco en las prioridades de Estados Unidos, evidentemente. Entonces, es normal que los americanos estén enfocados en otro tema, ¿no? Evidentemente, pues en el COVID o la recuperación económica, ahora el tema del racismo, China. Luego, es un tema que per se ha ido cayendo de la agenda porque ya no es impresionante y tampoco se ha utilizado por parte de las administraciones para llevar a cabo ninguna política. Es más, había un cansancio tremendo en la sociedad americana, ¿no? Todo lo que significaba la guerra contra el terror, los despliegues en Afganistán, los despliegues en Irak. Fíjate, el primero que empieza a hacer un cambio en esto es el propio Obama, que se retira de Irak, ¿no? Y después ya se está hablando de que Estados Unidos va a empezar una retirada prácticamente unilateral de Afganistán, lleva tiempo haciéndolo. O sea, hay un cambio de política en la administración y claramente, y eso es un reflejo del cansancio de la sociedad americana, es que llevan 20 años con este tema, ¿no? Es mucho más largo que el tema de Vietnam incluso. Entonces, ese cansancio y que los políticos en Estados Unidos tienen otras prioridades, la sociedad tiene otras prioridades y no ven que sea un tema tan acuciante como era en su momento. Evidentemente, entre 2001 y 2010, evidentemente era el tema más importante en política exterior, o por lo menos que se planteaba en política exterior, porque además tenía sus ramificaciones sobre todo en ciertas zonas del mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema que siempre estaba mezclado con Oriente Medio, fíjate lo que ha cambiado Oriente Medio. O sea, es que desde 2005 a hoy es que no tiene nada que ver. ¿Quién hubiera pensado en 2005 el acuerdo de Abraham? O sea, ¿quién te dice que los Emiratos, que Bahrein, que con Arabia Saudí detrás y tal, están haciendo un acuerdo de reconocimiento de Israel y la gente se ríe en tu cara, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Han cambiado tanto las cosas en ciertas áreas y el modus operandi de las organizaciones terroristas también ha cambiado. Y pues que, lógicamente, el tema ya no es acuciante ni importante. Eso no quiere decir que no se siga manteniendo cierta política contraterrorista, como se ha mantenido en otros años, pero yo creo que es normal que en la agenda política y, por supuesto, en la opinión pública sea un tema que ya no es acuciante. Eso no quiere decir que desaparezca, evidentemente. Muy interesante, profesor. Me gusta mucho su opinión. Profesor Iglesias, ¿qué opina usted? Bueno, coincido sustancialmente con David. Coincido sustancialmente con David. Es un tema, pues, que al fin y al cabo no tiene incidencia electoral, pues porque es un tema en el que hay consenso entre las fuerzas políticas, de manera, pues, más o menos tácita o incluso expresa, pues ahí se ha forjado ese consenso. No hay enfoques contraterroristas o antiterroristas diferentes entre ambas fuerzas, ¿no? Y aquí sí que hay unas grandes continuidades, yo creo, ha habido unas grandes continuidades. No soy un experto en la política contraterrorista de Estados Unidos, pero sabemos que Obama usó intensivamente los drones para llevar a cabo esa política de eliminación selectiva en distintos países del Oriente Medio y de Asia Central. Política que inicia Bush, pero que expande sustancialmente Obama, ¿no? Y en esa línea y en el combate contra el ISIS ha continuado Donald Trump. Yo creo que las grandes continuidades en política contraterrorista explican esta cuestión, claro. Y el hecho, efectivamente, que Estados Unidos, gracias a estas políticas, pues no ha vuelto a sufrir un atentado similar ni parecido, evidentemente, nada de ese tipo al 11S, que sí ha marcado muy profundamente el 11S a la sociedad americana. Yo creo que eso va a permanecer en el imaginario, pero al final toda la guerra contra el terror, y ese es un tema pues muy interesante, ha acabado trayendo ecos de lo que se podría denominar la analogía de Vietnam, ¿no? Frente a la analogía de Múnich. La analogía de Múnich llevaba al intervencionismo y la analogía de Vietnam llevaba a ser más precavido.
Y yo creo que aquí hay otro consenso político y social y es el abandono de la idea de las cruzadas democratizadoras, vinculadas a la lucha contra el terrorismo, pero más ampliamente. Se ha abandonado esa idea muy liberal y muy neoconservadora de las cruzadas democratizadoras. Un Oriente Medio que ha cambiado, como señala David, por completo, pero que lo señalaba con disgusto Robert Kagan, el famoso neoconservador, decía que, claro, que esto no es un cambio de ciclo, sino que puede ser algo ya permanente, ese rechazo de Estados Unidos pues como líder de la democracia y dispuesto a usar la fuerza para defender la democracia, dado el rechazo que genera y también, pues claro, al calor de ese rechazo social, pues una especie de consenso político entre ese nacionalismo jacksoniano de Trump, refractario al intervencionismo más mesiánico, y claro, evidentemente los realistas siempre en contra de esta cuestión, y ahí quedarían los demócratas. Obama ya entendió esta cuestión, no es que fuera un político aislacionista en absoluto, que es un término muy confuso el de aislacionista, pero ya desde luego abandonó su política democratizadora, desde luego abandonó toda tentación y sus intervenciones militares, pues también en ese sentido que me estoy refiriendo, ¿no? Bueno, eso también está relacionado con el tema de los valores. Creo que queda alguna cuestión por ahí final en la que podemos, de balance, ¿no? Cuando hagamos un balance de este debate, ahí podemos desarrollar algo más. Bueno, pues muchas gracias. Y hablando de balance, pues ya nos estamos acercando a la marca de los 40 minutos, así que vamos a introducir la última cuestión, que es una pregunta abierta para que ustedes se explayen, y yo creo que ahí puede introducir el tema de los valores. Y que para terminar, quiero hacer una pregunta que sea corta pero compleja. En estas elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020, ¿qué está en juego? No solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Yo espera que voy a por la bola de cristal y a ver si te puedo decir algo. Mira, estamos en una etapa de cambio, pero con una profundidad que todavía yo creo que no nos damos cuenta. No solamente por pues, los cambios tectónicos que estamos viendo y que estamos aquí comentando, también por el cambio social que se está produciendo, el cambio de la revolución tecnológica, sobre todo, eso es algo que todavía no somos, yo creo que todavía no lo vemos, ¿no? O sea, yo me acuerdo de cuando yo estudiaba en Estados Unidos, que allí la gente ya estudiaba, ya tenía internet, ya tenía CD-ROM, ya tenía un montón de cosas, su cuenta de correo electrónico, y en España eso, y en Europa todavía eso no se había visto, ¿no? Cuando esto se expande, eso transforma las sociedades. Lo que está pasando ahora no es que vaya a transformar las sociedades, es que va a dar un mundo diferente. Y aparte los cambios internacionales, ¿no? Que como decía Kissinger, ¿no? Que siempre hay que citar a Kissinger, ¿no? Que el centro de los asuntos mundiales se mueve hacia Asia, y eso es una evidencia, ¿no? Por peso económico, etcétera, etcétera. O sea, todos estos cambios están produciendo un mundo que probablemente no cambia tanto desde la época de la depresión y de la guerra mundial, ¿no? O sea, antes probablemente de la Segunda Guerra Mundial y durante la época anterior a la depresión, teníamos un mundo que salía a duras penas de la Primera Guerra Mundial, pero que era muy heredero del siglo XIX y cambió totalmente. Pues estamos en una situación en la que nos estamos colocando ahora, que todos estos cambios internacionales y sobre todo la revolución tecnológica nos acerca a algo que es muy difícil realmente decir qué va a ser, ¿no? Y probablemente es uno de los momentos más complicados para hacer ese tipo de forecasting, ¿no? Como dicen los americanos. Yo no sabría decirte exactamente qué va a pasar. Gane Biden, gane Trump. Evidentemente, si gana Trump, todas las tendencias que hemos visto con Trump se van a acelerar, ¿no? Y tal, probablemente una de las cuestiones más importantes va a ser cómo se va la tendencia al conflicto con China se va cada vez a ser más grande, ¿no? Y podemos ver ahí, no te voy a decir que haya un enfrentamiento militar, pero podemos ver una gran crisis no tardando mucho. Que eso tampoco lo descarto con Biden. A mí me preocupa el caso de Biden.
Biden es un señor que, aunque parece que sale así bien y tal, físicamente yo no creo que esté en posición de ser presidente. Esa es mi opinión. Y desde luego, si se retira y se queda una señora como Kamala Harris, yo no sé Estados Unidos qué política iba a seguir. Pero evidentemente lo que a mí me parece es que Estados Unidos ha iniciado una senda que por otra parte es muy típica de los americanos, los péndulos aislacionistas. Trump es representado, que Manuel tiene razón en el sentido de que es muy difícil explicar esto del aislacionismo de Estados Unidos. Pero sí que la población norteamericana a veces tiene estos pendulazos. Te pega un bandazo tremendo y de tener una época intervencionista tiene una época de retirada, ¿no? Solo hay que ver la época de donde Trump saca toda su parafernalia, ¿no? Los años 20, 30, del aislacionismo norteamericano a ultranza, del American First, todo esto. Bueno, pues es verdad que la sociedad americana y los partidos tienen un cansancio muy grande, ¿no? Después de 20 años de aventuras tanto neoconservadoras como liberales, de imponer la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y si, bueno, y durante este tiempo, el americano medio que se ha encontrado con que su forma de vida ha sufrido mucho, se han quedado sin trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, que dicen, no, yo no quiero esto, yo quiero cómo vivía yo antes, yo quiero el sistema, la forma de vida americana. Y entiende que todo lo que ha hecho Estados Unidos en el exterior, lo que ha hecho ha sido estropear y cambiar ese sistema, ¿no? Su forma de vida americana, su forma de gobierno, sus valores, etcétera, etcétera. Y por eso la gente vota a Trump. Y vota con mucha rabia, ¿eh? Y no solo sectores de la población blancos, hombres blancos del medio oeste, sino también muchos latinos votan esto. Y de población afroamericana te sorprendería la cantidad de gente que le vota. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso el nivel de apoyo a Trump, aunque no es muy alto, es muy fijo. ¿Por qué? Porque el americano medio entiende que, oye, ¿dónde está lo que a mí me vendían? ¿O dónde está el proyecto de América que yo he visto durante tantos años? ¿Dónde está esa América, ¿no? Y es normal que la gente se adhiera al American First. Evidentemente hay muchas otras cosas detrás. Y como decía Manuel antes, claro, Trump no es una persona que se distinga por el apoyo a los valores liberales, ni a lo que entendemos nosotros por apoyos liberales, ¿no? Lo que él decía, la democracia liberal y tal. Es cierto, es que es así, ¿no? Y porque siempre ha habido esos sectores dentro de la población norteamericana, siempre ha habido supremacistas blancos, siempre ha habido jacksonianos, siempre ha habido sectores que eran muy minoritarios, pero que en este momento son o tienen gran capacidad o hay gente que se adhiere a esos movimientos. Y esto, si desde luego si gana Trump, es una cosa que va a seguir hacia adelante y vamos a ver un Estados Unidos en ese estilo que vimos en los años 20 y 30, ¿no? American First, y yo voy a ir por mi lado, y el que quiera estar conmigo, estará conmigo, y el que no, bueno, eso evidentemente esto es una simplificación de la realidad, pero un poco para que la gente que lo escuche lo entienda, ¿no? Porque hay muchos factores en los que estamos jugando y muchos factores de cambio al mismo tiempo. Entonces es muy difícil decirte, va a pasar esto. Porque con cualquiera de estos factores tome un rumbo un poco complicado, podemos acabar en una crisis muy rápidamente, como pasó en los años 30, y plantarte en una crisis internacional importante, nada, ¿no? Por ejemplo, entre China y la India han conseguido contener esa situación porque a ninguno de los dos les interesaba una guerra, pero estaba tomando ese rumbo. Y en el tema de Taiwán se está produciendo un problema muy grande y esto no se va a reducir, ¿no? Esto va a ir increciendo. Claro. No Pues, te puedo decir más, porque ya te digo que no, tengo que ser justo y no te puedo decir va a pasar esto, porque la realidad es que no lo sé. por supuesto, pero siempre se puede hacer como dicen los americanos, un educated guess, ¿no? Pero bueno, profesor Manuel, ¿qué opina usted? Bueno, pues muchos temas interesantes ha tocado ahí David, ¿no? Que me llevan a mí, por ejemplo, respecto a la solidez de Trump, que es impresionante el control que ha adquirido el Partido Republicano. Es una cosa que me ha asombrado. Hubo un momento que parecía que los llamados
Republican Never Trumpers, entre ellos hay gente como Bill Kristol, algunos neoconservadores, trataron de proponer un candidato alternativo desde dentro del Partido Republicano, pero es impresionante el control que ha tenido este hombre del Partido Republicano. Hay quien considera que ha arrasado el Partido Republicano, que lo ha despojado de sus valores fundamentales. Bueno, es un debate que daría para especializado, que daría para bastante, ¿no? A mí me preocupa mucho, respecto de lo que está en juego, me preocupa mucho, vuelvo a incidir en el tema de los valores, me preocupa mucho el deterioro de la democracia en América, en Estados Unidos. En Occidente en general, pero en Estados Unidos en particular. Y a mí me interesa mucho el estudio de la interacción, la influencia de la política interna, de la domestic politics en la política exterior. Indudablemente, yo veo que 4 años más de Trump puede suponer un deterioro de la calidad democrática americana bastante grave. Hay ya bastantes libros escritos sobre sus ataques al rule of law, su falta de respeto a las instituciones, el Tribunal Supremo, incluso con mayoría conservadora, ha tenido que echar para atrás varias de sus decisiones más polémicas. Esto demuestra también la fortaleza de las instituciones americanas, ¿no? Pero es que ahora este hombre amenaza con no aceptar el resultado de las elecciones. Y esto yo no sé si tiene precedentes en Estados Unidos. Ya está augurando un fraude electoral si no gana él, ¿no? Yo creo que es necesario que un nuevo presidente, y en este caso pues será Biden, que plantea las dudas que bien ha señalado David de capacidad física para acabar el mandato, pero es necesario un presidente que reduzca la extrema polarización americana, la extrema polarización de la sociedad y de la política, y que restablezca la senda del respeto radical al imperio de la ley, al rule of law, que estas formas tan populistas de Trump, estos insultos a través de Twitter con cuestiones vitales, bueno, eso sería otro tema ya, como la política, el envilecimiento de la política a través de Twitter, y la frivolización y el envilecimiento, ¿no? Que tanto gusta a los populistas, el uso de Twitter, y que se ha logrado generalizarlo, ¿no? Pero a mí eso me preocupa, el deterioro de la democracia en América y el impacto que eso tiene en su política exterior. Evidentemente, si hay un giro iliberal o antiliberal profundo en Estados Unidos, se acabó que Estados Unidos defienda los valores liberales. Y yo siempre estaba con la idea aquella de la nación indispensable, y se pensaba que parece que también se ha pasado de moda aquello de la nación indispensable, ¿no? Y antes se decía, sin Estados Unidos, lo decían incluso europeos de gente de izquierda, socialdemócratas, sin Estados Unidos no se puede hacer nada serio en gobernanza global, en los grandes temas del mundo. Y ya eso parece que también se ha venido abajo. Yo creo que es importante el cambio en Estados Unidos para que Estados Unidos vuelva a implicarse en la gobernanza global, en cuestiones muy importantes de la Agenda 2030, y eso solo será posible con el cambio. Ahora, ya no me atrevo a hacer un pronóstico, tampoco nos lo han pedido, quién va a ganar. Yo ahora mismo diría que va a ganar Trump. Eso, voy a hacer ese pronóstico, que va a ganar Trump. Yo diría que va a ganar Trump. Bueno, pues... mis deseos, por lo que he dejado ya... Son los contrarios, pero no voy a dejar que mis deseos guíen mi pronóstico, como me ocurrió hace 4 años. Claro que los deseos guían el pronóstico y se separa el deseo de la fina línea entre el deseo y la realidad, ¿no? Y nada más. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionate.com y nos siga en las redes sociales en @rrii. Nos vemos la semana que viene.